Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy nos toca la clase de matemática y vamos a ver un contenido llamado longitud. ¿Y cuál es el objetivo? Determinar la longitud o medida de objetos usando medidas no estandarizadas y unidades estandarizadas como centímetros y metros en el contexto de la resolución de problemas. Entonces vamos a medir objetos de manera no estandarizada, ¿qué quiere decir? Con manos, con hojas, ¿cierto? Con cuadritos, con baldosas, con cosas que tengamos en nuestro alrededor y con medidas estandarizadas como lo son las reglas, las winchas, ¿verdad? Y, y todo tipo de instrumento que tenga medida en este caso. Ya a eso se refiere con medidas estandarizadas y no estandarizadas. Vamos a comenzar. Voy a aprender a conocer qué objeto es más largo, más corto y me sirve para comparar longitudes en el entorno. Entonces vamos a aprender en esta primera parte cuáles son los objetos más largos, cuáles son los más cortos y cómo puedo comparar yo los objetos que tengo a mi alrededor. Esto lo tienen que haber aprendido el año pasado en primero básico, ¿verdad? ¿Cuál es corto? ¿Qué objeto es largo? ¿Cuál objeto es bajo? ¿Cuál objeto es alto? Vamos a comenzar. Acá hay dos barritas que están acostadas o están de forma horizontal y ahí vemos de manera inmediata que hay uno más largo que otro. Y claro, pues él dice, soy más largo. Y acá dice, soy corto. Y él dice, soy más corto. Él dice, soy más alto. Y yo soy más bajo. ¿Cuál es el más largo? Se los pregunto a ustedes, ¿cuál es el más largo? Muy bien, la amarilla más larga. ¿Y cuál es el más corto? Excelente, el morado. Y acá, si lo giramos, lo colocamos en posición vertical, ya no está acostado, está parado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el más alto? Oh, wow, el amarillo, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cuál es el más bajo? El morado. ¿Se dan cuenta que es lo mismo que en este? Mira, en el más largo acá es el amarillo y el más alto acá es el amarillo. Miren, y el más corto acá es el morado. Y si lo damos vuelta, también es el más bajo. Interesante, ¿no? Bueno, de alguna forma con esto le puedo indicar a ustedes que ahí uno puede comparar objetos y elementos que tenemos en nuestro alrededor. Podemos decir que hay cosas más altas que otras o más bajas, o como puede ser una más larga y otra más corta, ¿verdad? Entonces ahora nos vamos a adentrar a lo que son las medidas de longitud como tal. Corresponden a unidades de medida que sirven para saber cuán largo es un objeto. Ya eso nos permite saber. Y las unidades más utilizadas son el metro y el centímetro. ¿Ya? De hecho, cuando nos medimos se utiliza mucho el metro y el centímetro, ¿cierto? Algunos instrumentos de medida, como les decía antes, hay winchas de todo tipo, winchas para medir los espacios, ¿verdad? Que usan los maestros, winchas así como para la ropa o para medir partes de nuestro cuerpo. Y lo más utilizado generalmente por nosotros son los distintos tipos de reglas, pero generalmente usamos estas, ¿verdad? Que tienen centímetros. Ya, vamos a la página 67 del texto y nos van a mostrar la siguiente situación en el cual vemos un grupo de niños que está comparando sus cintas. Y acá están colocándolo como lo vimos anteriormente de forma horizontal y así se dio cuenta que la de él es más larga que la de la niña. Lo mismo estaban viendo acá, estas tres cintas las estaban comparando. ¿Ya? Y lo mismo acá. Están colocando de distintas maneras como para ver cuál es más larga que otra. Pero acá Adolfo dijo que su cinta es igual a 6 baldosas. Ocupó las baldosas que tenía acá para saber cuánto mide.
Y Jimena también hizo lo mismo y se dio cuenta que tenía 5 baldosas. Por otra parte, Marcelo cortó hartos papelitos de estas winchas rojas y las colocó sobre la cinta. Y se dio cuenta que equivalía a 17 pedazos de cinta roja. Y por eso dice que es la más larga. Entonces, en este caso, ¿es la cinta de Marcelo realmente más larga que la de Adolfo? Sabemos que es igual a 17 pedazos de cinta roja, pero miren, si observamos acá, equivale a 1, 2, 3, a 4 baldosas. Y acá sabemos que Adolfo es igual a 6 baldosas, por lo tanto, ¿cuál sería más grande? O más larga en este caso. La de Adolfo, ¿verdad? Vamos a ver si es así. Miren, acá ¿qué hizo? Adolfo también cortó hartas winchas rojas para poder medirlas con la de Marcelo. Porque se tienen que medir de igual manera, ¿ya? Acá yo no puedo estar diciendo que medirla en baldosa, siendo que Marcelo la midió en papelitos o en winchas cortas. Por lo tanto, acá Adolfo cortó y se dio cuenta que su cinta es igual a 18 pedazos de cinta. Y sabíamos que el de Marcelo es igual a 17 pedazos de cinta roja. Por lo tanto, Adolfo tiene la wincha, ¿cierto? La cinta más larga. ¿Se dan cuenta? Para comparar longitudes debes usar una misma unidad de medida. Acá nos plantea la siguiente situación. Dice, ¿cuántos cuadrados miden el alto y el ancho del libro y el mapa? Entonces, yo voy acá, ancho, voy contando la cantidad de cuadritos que tiene de ancho. ¿Y cuántos cuadritos tiene de alto? Y lo mismo hago acá. Y una vez que sé cuántos cuadritos tiene cada uno, los puedo comparar. Y acá me dice, ¿cuál es el más alto en cada caso y por cuánto? Entonces yo acá voy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora que sabemos el alto. ¿Cuál de los dos es más grande? O sea, es más alto. ¿Y por cuántos cuadraditos le gana uno al otro? ¿Ya? Acá también nos dice que podemos, en una hojita de cuaderno, podemos medir distintos objetos. Ustedes pueden hacer la práctica también ahí. Con objetos que tengan en su casita, lo colocan sobre una hoja y van midiendo cuánta cantidad de cuadritos equivale ese objeto. Ya eso se le llama medida no estandarizada, chiquillos. Bueno, y acá lo mismo, nos muestra el centímetro, ¿cierto? En la página 70, perdón, estábamos en la 69, acá en la 70 del texto del estudiante. Y acá nos dice que un centímetro es igual a un dedito, miren, fíjense que es casi un centímetro. ¿Ya? Para medir se usan unidades del mismo tamaño. El centímetro se usa en muchos países. Bueno, entonces acá, al igual que acá, te dice mide la longitud de distintos objetos. Acá lo puedes medir con una regla. Bueno, para saber cuántos centímetros tiene. Luego dice, en la página 71, mide la longitud de las cintas y líneas. Entonces ustedes acá, espérenme, van a coger una regla, ¿verdad? Y van a medir cuántos centímetros mide esta wincha celeste. Van a colocar la cantidad de centímetros que mide ahí. ¿Cuánto mide esta wincha rosada? Y lo van a colocar ahí. Después, ¿cuántos centímetros mide esta otra línea, esta otra cinta? Y lo mismo con esta, ¿ya? Entonces van a colocar encima su regla y van a ver cuántos centímetros equivale a cada una. Bueno, dice, ¿en qué caso se mide correctamente el ancho? Entonces ustedes tienen que ver en cuál de estas, colocan con una X, marcan en cuál de estas se mide correctamente el ancho de un objeto. Bueno,
Dice, encontremos objetos que tengan alrededor de 10 centímetros de largo. Entonces ustedes van a estar en su casa y van a buscar 10 objetos que midan, ¿cierto? O van a encontrar objetos, no 10 objetos, varios objetos que midan 10 centímetros de largo. Después dice, ¿cuánto mide este palo de largo? Conversemos. Dice, ¿cómo podemos medir las longitudes que no son exactas? Cuando algo mide más de 10 centímetros, diremos que mide un poco más de 10 centímetros. ¿Ya? En este caso, claro, acá nos muestra como los cuadritos, ¿cierto? Y este mide 7 centímetros, pero si este mide 10 centímetros y un poquito más, diremos que mide 10 centímetros o un poco más de 10 centímetros. Bueno, después dice, midamos las longitudes de las cintas y líneas que se muestran abajo. Lo mismo como lo hicieron acá, lo tienen que realizar en esta otra parte con la regla. Bueno, luego dice, dibujemos líneas con las siguientes medidas. Ustedes tienen que ir haciendo las líneas, ¿cierto? Que la línea con la cantidad de centímetros que nos pide acá. Mire, dice, dibuja 2 puntos y dibuja una línea entre los puntos. Entonces, ustedes para dibujar, ¿cierto? Estas líneas van a colocar el primer punto en el 0 y después el otro punto en el 8. Entonces, ahí tira la línea y le va a salir la línea de 8 centímetros. Lo mismo con el 11. Colocan el primer punto en el 0, el segundo punto en el 11. Entonces, esos dos puntos después los unen y ahí le va a dar la línea de 11 centímetros. Y lo mismo tienen que hacer con la de 15. Colocan el primer punto en el 0 y el segundo punto en el 15. Y después la unen. Bueno. Y la niña ahí dice, esto mide aproximadamente 10 centímetros. ¿Ya? Eso se llama estimar. Ella no lo está midiendo, pero al verlo, ella sabe más o menos que puede medir 10 centímetros. Puede que sea un poquito más, un poquito menos, pero aproximado 10 centímetros. ¿Ya? Ustedes también pueden jugar a estimar con los distintos objetos que tengan en su casa. Bueno. Luego, metros. Vamos a ver los metros. Miren acá. Ya dice, para medir la longitud de un objeto podemos usar distintas unidades de medida y están los centímetros. Miren acá, a 100 centímetros le decimos un metro y un metro se escribe una M, ¿ya? Centímetros es lo mismo que cm, ¿ya? Centímetros, esa es la abreviación. Y la abreviación de metros es una M. Bueno, acá vemos, ¿cierto? Una wincha. Y acá, si nos damos cuenta, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá, hasta acá, desde el comienzo hasta acá, hay 10 centímetros. Entonces, cada vez que yo voy... Ay, se me fue la página. Ya. Entonces, acá hay 10 centímetros. 10 más 10 son 20. Más 10 son 30. ¿Cierto? Acá hay 30 centímetros. Después, 10, 20, 30, hay 30 centímetros más. Luego, 10, 20, 30, nosotros vamos sumando 30 más 30, 60, 60 más 30, 90, y después le sumo 10 más, me da 1 metro o 100 centímetros. Bueno, ese es el metro, chiquillos. Son igual a 100 centímetros. Ya, entonces con este paréntesis vamos a la página 75, si no me equivoco. A ver. Así es, la página 70 y... No es la 75, chiquillos, es la 73. Ya, a la página 73 del texto del estudiante y van a ver acá a 4 niños. Dice, y ellos dicen, hicimos una carrera con autos de juguete, ¿verdad? Entonces, Jimena midió cuán lejos se movió su juguete trazando la longitud con una cinta. Ella midió con la regla 3 veces 30 y una vez 25. Entonces, lo mismo que vimos delante. Acá hay 30 centímetros, 30 centímetros, 30 centímetros, 3.
hay 60, 90, 100. 115 centímetros. Entonces equivale, si sabemos que 100 centímetros es un metro, son 1 metro y 15 centímetros. Todo eso avanzó su juguete. Entonces, ¿cuánto recorrió el juguete? 1 metro 15 centímetros, ¿verdad? Dice, 100 centímetros se llama 1 metro y se escribe una M, ¿ya? Entonces, sabemos que acá 3, 6, 9, 90 y por acá 100 centímetros, ¿cierto? Es igual a 1 metro, ¿verdad? Como lo mostramos aquí. De este punto hasta acá nos da 100 centímetros y eso es igual a 1 metro. Luego, el autito de Jimena se movió más de 1 metro. Ella midió 1 metro 15 centímetros. Se dan cuenta que al sumar los centímetros, hasta acá era 1 metro y lo que le sobró son en centímetros. Bueno, entonces eso avanzó. Después, medimos el ancho de la jardinera de la siguiente forma. ¿Cuántos metros y centímetros tiene de ancho? Miren acá. Un M es igual a 1 metro. 1 metro, 2 metros y 80 centímetros. Entonces se dice que mide 2 metros y 80 centímetros de largo. Bueno, después dice acá, corten una cinta que crean que pueda medir 1 metro de longitud. Ponga sus cintas alineadas y vean la que se acercó más a 1 metro. Como les digo, esas son medidas no estandarizadas ya, porque no son reglas, no son winchas, pero con esos pedazos de cinta también podemos medir distintos objetos de nuestro alrededor. Bueno, ya, lo que les expliqué delante. Luego vamos a ir a la página 75, ¿verdad? Dice, encontremos las longitudes. Acá nos dice, el largo de AB es 7 centímetros. Entonces, entre el punto A y el punto B, toda esta wincha mide 7 centímetros. Y el largo de B y C, entre la B y la C, es igual a 4 centímetros. Por lo tanto, ABC es 11. ¿Y qué quiere decir esto? Yo sumo la medida de este caso de A y B, que era 7, le sumo o le agrego la medida de B y C, que es 4. Entonces yo digo 7 centímetros más 4 centímetros me da 11 centímetros, ¿ya? Eso también uno puede ir sumando y restando medidas acá. Bueno, entonces sabemos que 7 más 4 nos da 11 centímetros. Después dice, mide y revisa la diferencia. Dice, ¿cuál es la diferencia entre las longitudes de las líneas A, B, C y A y C? Entonces ustedes tienen que hacer lo mismo. Si ya saben que A, B, C es igual a 11, ¿ya? Y acá abajo la wincha nos muestra entre A y C, que es 9. La diferencia siempre nos invita a una resta o una sustracción. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Van a tener que restar 11 menos 9. Y la diferencia, ahí la van a encontrar. Bueno, en la resta de 11 y 9. Bueno, dice, un elástico de 15 centímetros se estiró hasta una longitud de 38. ¿Cuánto más se estiró? Calculemos. Entonces, ustedes acá dice, ¿cuánto más se estiró? 15 centímetros tenían un inicio, después se estiró a 38. Para saber la diferencia, recuerden que siempre es la resta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar 38 menos 15. ¿Ya, chiquillos? Y ahí van a obtener el resultado de la diferencia. ¿Ya? De cuánto más se estiró. Después acá, lo mismo. Chiquillos, acá cuando yo realizo la adición o la sustracción, es la misma manera que lo hago siempre. Lo único que se le agrega solamente el centímetro, ¿ya? Porque es para identificar que estamos
sumando y restando medidas, pero se hace igual que una suma y una resta normal. Bueno, después dice, se cortó una cinta en dos pedazos, las longitudes de ambos pedazos se muestran abajo. Ya, entonces había una cinta y se cortaron en dos. Entonces acá quedaron 3 metros 20 centímetros y acá quedaron 2 metros. Dice, ¿qué largo tenía la cinta antes de cortarla? Entonces, si esto significa unir, ¿cierto? Sería lo mismo que la adición. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Muy bien, tienen que sumar ambos, ¿cierto? Y ahí les va a dar el resultado. Acá hay otro ejercicio y dice, hay una cuerda de 13 metros de largo y una cuerda de 2 metros de largo. ¿Cuántos metros es la diferencia entre las dos cuerdas? Recuerden, diferencia es lo mismo que resta. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ya lo saben. Muy bien. Después dice, calculemos. Lo mismo que en este ejercicio, yo les dije, suma y resta es lo mismo. Si lo ponen de forma vertical van a colocar el 13 y abajo el 2. Solamente que al ladito lo colocan centímetros para que sepan que están restando en esa longitud. Bueno, pero la forma en que se hace la resta y la suma es la misma. Después, wincha de medir. Haz una wincha de medir con cinta de papel y mide longitudes. Entonces, si tú puedes, junto con tus papás, pueden crear una wincha de medir y así tú puedes medir las longitudes de diversos objetos, ¿ya? Dice, primero estima sus longitudes. Entonces, si tú coges ahí un lápiz, dices, ya, a ver, ¿cuántos centímetros puede medir esto? Este lápiz, a ver, puede ser unos 10 centímetros. Entonces, tú después con tu wincha verificas y confirmas si realmente era esa cantidad de centímetros. Bueno, después, la página 77. Midamos las longitudes de las líneas de abajo. ¿Cuántos centímetros mide cada línea? Entonces ustedes van a tomar su regla y van a colocar siempre acá desde el 0, colocan la regla en el 0 acá y después van viendo hasta qué número llega, ¿ya? Pero siempre se ubica la regla acá en el 0 y ahí ven el resto hasta qué número llega. Bueno, hasta qué centímetro llega. Después dice, descubre las longitudes de las cintas de abajo. ¿Cuántos metros y centímetros mide la cinta roja y azul? Acá sabemos que esto equivale a metros, ¿ya? Cada uno de estos números son metros, ¿ya? 1 metro, 2 metros. Entonces ustedes tienen que saber cuántos metros equivale cada una de estas. Y después, ¿cuántos centímetros mide la cinta roja y azul? Recordando que 1 metro es igual a 100 centímetros. ¿A cuántos centímetros equivale 2 metros y 3 metros? ¿Ya? Acá, esto lo vimos nosotros en ciencias naturales, que son las formas de medir, ¿cierto? O de los pictogramas, ¿ya? Para poder representar cantidades. Y acá dice, le preguntamos a 14 niños cuál era su animal favorito, ¿ya? Y le dijeron que eran estos, gato, conejo, perro y hámster. ¿Cuál es el animal más popular? ¿Cuántos niños eligieron ese animal? Entonces ustedes mirando este pictograma se van a dar cuenta cuál de ellos fue el más elegido, el más votado. ¿Y a cuántos niños les gustan los conejos? Entonces ustedes al observar se van a dar cuenta cuántos niños, ¿cierto?, les gustan los conejos. Esa es una forma de recordatorio del pictograma. Bueno, después en la página 78, problemas. Escribe en el cuadrado la unidad de medida que corresponde. El grosor de un cuaderno es 3. El grosor, si ustedes se dan cuenta, toman un cuaderno. ¿Qué significa el grosor? ¿Cuánto mide? ¿3 metros o 3 centímetros? Y ahí lo van completando. El ancho de una sala de clase serán 7 centímetros o 7 metros. El largo de un escritorio será de 60 centímetros o 60 metros. Ahí ustedes van completando con centímetros o metros según corresponda. Después dice, ordena las siguientes medidas de la más larga a la más corta.
Ustedes saben que los metros siempre son más grandes que los centímetros, ¿ya? Entonces, partiendo por eso, van a colocar cuál es la más larga, desde la más larga a la más cortita. Bueno, me la van ordenando acá. Y luego van a hacer sumas y restas de centímetros y metros. Yo les dije, se hace igual que una resta y una suma. Solamente se colocan al ladito centímetros o metros según corresponda. Pero la forma en que hacen una resta y una suma de esto es lo mismo que hacen siempre. Bueno, después dice, conteste las siguientes preguntas sobre las longitudes de la línea A y B. ¿Cuál es la más larga, O o B, y por cuánto? Entonces ustedes la tienen que medir con una regla, siempre comenzando con el cero de la regla y ver cuánto mide cada una. Y una vez que sepan las longitudes de ella, la restan. Bueno, y ahí van a saber cuál es la diferencia entre una y otra. Después, si el segundo dice, si A y B se juntan, ¿cuál sería su longitud? Entonces, si ya sabemos la medida de cada una y juntar es lo mismo que unir, equivale a lo mismo que sumar. Entonces, ustedes suman la longitud de A y B y les va a dar el resultado de esta letra. Bueno, entonces, para reforzar, van a hacer la página 34, ¿cierto? 35, 36, 37 del cuadernillo de actividades. Bueno, van a hacer estas pequeñas actividades de acá del texto del estudiante que si se dan cuenta son más explicativas, ¿ya? A excepción de las últimas que son un poco más de... En que la página 75 a la 78, que pueden tener un poco más de ejercicio, pero realmente donde más vamos a ejercitar va a ser en el cuadernillo de actividades, ¿ya? Desde la página 34 hasta la página 37 de este. Espero que esté súper bien, lo hayan entendido y cualquier cosa me avisan. Un abrazo enorme, que estén muy bien.